Muy buenos días aquí. Estamos hablando con Leandro, que me acaba de contar, Leandro Ravetti, que es el director general de Coran State para Australia y Estados Unidos, a quien le estamos especialmente agradecidos por estar hoy en este espacio a ambos lados de la mesa y que además pues, hoy se va de vacaciones. Pero bueno, aquí está anocheciendo, pronto acabará el día y aquí, sin embargo, pues estamos empezando el día, con lo cual pues es lo que tiene la relatividad de la situación geográfica en cada uno de los distintos espacios de la Tierra. Muy buenos días, Leandro. Buenas tardes para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Juan. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Espero que a ti también, bueno, por lo que me has dicho antes, sí que te va especialmente bien, con lo cual pues nos alegramos de que primero estés aquí con nosotros y segundo de que os vaya especialmente bien. Sí, sí, por suerte, desde el punto de vista de la actividad de la empresa y de la industria en general, aquí en Australia y en Estados Unidos, la verdad, muy conformes cómo se va desarrollando todo. Me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo. Pues si quieres empezamos, simplemente vamos a responder 5 cuestiones, ¿vale? No nos llevará mucho tiempo, con lo cual pues conoces perfectamente que a nivel internacional las dos últimas campañas han sido un poco extrañas, ¿vale? En el ámbito de la olivicultura. ¿Cómo ha sido bueno, puedo hablar de los dos países, puedo hablar si quieres de Estados Unidos y también puedo hablar de Australia, como tú lo consideres, ¿vale? Cuéntanos un Sí, poco cómo han sido estos dos últimos años en estos dos países, por favor, ¿vale? y comienzo por Australia en particular, que tenemos mayor presencia. Muy curiosamente, también fueron 2 años, 2 campañas muy atípicas, por las razones totalmente opuestas a la que ocurrió en España. Es decir, Australia experimentó particularmente en la campaña 22-23, es decir, la cosecha del año anterior, pero que influye con el crecimiento para la cosecha de este año, una temporada fuertemente influenciada por la niña, y la niña que en Australia significa veranos fríos y lluviosos, todo lo contrario de lo que ocurre en Europa. Y si bien puede parecer una bendición desde el punto de vista de tener más agua y que el precio del agua de riego ha bajado sustancialmente, tiene también un impacto negativo en la producción. En el caso del año pasado, que en términos generales se esperaba un año de buena carga en Australia, sucedió como tal, fue un año de buena producción, pero con un desarrollo de la fruta y una acumulación de aceite mucho menor de lo normal, de la media. Y eso tuvo que ver con la primavera fría del 2022 y toda la campaña fría y lluviosa de ese año llevó a que hubiera un periodo de acumulación de aceite más corto, con muchísimos mayores días de mayor cantidad de días de temperaturas por debajo de 20 grados durante ese periodo, lo cual es una cosa muy inusual, pero llevó a que hubiera una menor producción de aceite. Y por lo tanto, si comparamos la temporada 2021 con la temporada 2023, la temporada 2023 produjo alrededor de 30% menos de aceite que la 2021. Y la temporada esta que acaba de finalizar ahora, o está finalizando en estos momentos, también se presentó en términos generales en Australia bastante peor de lo que se imaginaba. Se esperaba un año de baja producción, pero fue bastante peor de lo esperado. Si sacamos a la empresa nuestra del mapa, la producción en general cayó casi un 40% entre el año 2022 y este año. ¿Por qué digo de sacar la empresa nuestra en particular? Porque, bueno, nosotros representamos cerca del 70% de la producción de Australia, y en nuestro particular caso la producción ha subido del 2022 al 2023 al 2024. Muy poco, tal vez un poco menos de lo que esperábamos que subiera, y en eso tiene que ver, como te decía antes, la temporada de crecimiento mucho más fría, más corta, que llevó a que las plantas crecieran en general un poco menos de lo normal. Pero sí, por distintos motivos nos va afectando lo mismo. Y en el caso de California, la temporada anterior también se esperaba una temporada de alta producción, pero sin embargo la producción que se terminó obteniendo fue ligeramente inferior a la esperada, y por motivos similares al caso de Australia. Fue una floración muy tardía, primavera muy lluviosa, fría,
y la acumulación de aceite en general al final no fue todo lo esperado. Sin embargo, las expectativas de floración que acaban de pasar ya en California y con vistas a la nueva cosecha se ven bastante mejores de lo que nosotros esperábamos en un principio y se espera que hubiera una muy buena cosecha y lo mismo un poco de cara a Australia en el 2025, donde las condiciones de crecimiento han sido este año mucho más normales, digamos, que lo que solió ser o lo que vivimos en los 2 años anteriores. ¿En qué rango? Simplemente porque las personas que nos están viendo tengan más o menos los datos claros. Australia tiene una producción aproximadamente de 26.000 toneladas o por ahí, ¿no? Depende del año de alta o del año de baja. Oscila entre los 16, 17 mil toneladas hasta 25 mil toneladas. Y este ha sido claramente un año de baja y bastante baja. Yo creo que va a estar en torno a tal vez de los 15 mil toneladas más o menos, de los cuales, como te decía, nosotros representamos el 70% de esa producción. Y California, más o menos, en Estados Unidos producen 7 estados. California tendrá del orden de unas 14.000 o por ahí, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, son 3 millones de galones, que son 3 millones, un poco más de 3 millones de galones, 3 millones y medio, que son 3 por 4, 12, sí, más o menos unas 12.000, 13.000 toneladas en el caso de California. Simplemente muchísimas gracias, Lando, para que la gente tenga un orden de magnitud simplemente de cuál es. Entonces ocurrió igual que en Europa. En Europa también hubo un menor contenido de aceite en el fruto debido aquí se le llama a ese efecto meteoropatía, pero lo has definido tú perfectamente, es una serie de circunstancias climatológicas que impidieron que se creara todo ese aceite dentro del fruto. O sea que ha sido algo similar en todo el mundo. ¿Y cómo está? Dices que la campaña que viene parece que en los dos sitios está siendo algo por la floración, algo más razonable, algo mucho más razonable, o sea que se espera una campaña por encima de la media, entiendo, como ocurre en el resto del mundo. ¿Y cómo? Porque habrá habido una caída de consumo, supongo. ¿Cómo ves la evolución del consumo, Leandro? Es muy interesante, Juan. Sin duda para el público, especialmente ese público español, italiano, las cantidades de producción nuestra parecen muy pequeñas, digamos, pero sin embargo tienen un impacto importante en el mercado, especialmente en el caso de Australia. Australia hablamos de un mercado de 50.000 toneladas al año, en números redondos, con una producción doméstica que a nivel de supermercado abastece a más o menos el 50%. Entonces, si bien la producción global es chica en el contexto mundial, ayudó en gran medida a sostener una oferta que de lo contrario hubiera caído mucho más. Es decir, lo que se vio, tal vez más que nunca en estos últimos 20 años, un incremento de precios de los productos importados, que representan el otro 50%, mayor de lo que habíamos visto en la historia. Estamos hablando más del 100% de incremento de precios en góndola, y no solo el incremento de precio en góndola, sino una caída muy fuerte de la frecuencia y de la profundidad de los descuentos, que en el mercado australiano, más que en el norteamericano, se utiliza mucho la estrategia de venta a mitad de precio, venta a 40% del precio, que de última es una forma de manipular cuál va a ser el precio promedio total de venta. Bueno, esas promociones prácticamente desaparecieron y se incrementó muchísimo el precio, lo cual llevó a que hubiera un vuelco del consumo para nuestro favor, digamos, hacia el consumo del producto australiano, que en términos generales siempre era más caro que el producto importado. Este año se ha dado una situación totalmente anómala en donde los roles se revirtieron y nos ha forzado a manejar también una reducción de las promociones, inclusive incremento de precios, puramente para contener la demanda. O sea, porque si no hubiéramos quedado sin aceite, ya que la demanda se mantuvo bastante firme. Creo que ahí hay una diferencia muy fuerte, obviamente, entre el mercado australiano y un mercado como el español,
en que el consumo per cápita en Australia sigue siendo todavía proporcionalmente bajo. Estamos hablando de 2 litros per cápita, más o menos, de un poquito más de 2 litros per cápita. No, pero Y está bastante bien. que está bastante bien, con un poder adquisitivo medio muy alto. Entonces, se requiere, está claro que la elasticidad es totalmente diferente de lo que se puede ver en España. Acá se requiere un aumento de precios muy, muy, muy alto para tener un impacto en la frena de consumo, porque si yo consumo solamente 2 litros por año, que me suban $5, son $10 por año, la verdad no tiene mucho impacto. Y eso es lo que vimos, o sea, el consumo, a pesar de todo esto, el consumo en términos generales no se vio afectado. Y lo que se generó fue un incremento enorme de los retornos, porque se vendía la misma cantidad de aceite a precios muchísimo más altos. Tiene una desventaja, tiene una cierta desventaja, porque la estructura de la promoción es importante para todos, es importante para el supermercado, para las marcas, para generar movimiento y venta. Entonces, lo que esperamos es que la situación, al retornar un poco más a la normalidad, lleve a que se vuelva un poco al esquema normal de promociones. No sé si tal vez descontando los precios en góndola muy rápidamente, sino el primera etapa va a ser retomar las promociones o el régimen de promociones normales con los precios actuales. Ya que obviamente hay un montón de cuestiones de costos y de pérdidas que particularmente pensamos que las empresas importadoras van a tener que recuperar sobre la base de lo que sucedió en estos últimos 2 años. O sea que concretando o sintetizando, hemos tenido una campaña por debajo de la media los 2 últimos años, en el cual la fidelidad de los clientes no se ha venido abajo, aunque ha habido un incremento de precio en algunos casos de más del 100%. Eso la verdad es que ratifica lo que tú decías, que realmente el consumidor australiano es fiel al producto. Y bueno, y hablabas de 2 litros per cápita de consumo, que es el doble, por ejemplo, de países como Estados Unidos o Canadá, ¿no? Con lo cual se acerca bastante ya a los países mediterráneos, que lo que han hecho ha sido bajar. Tened en cuenta que vosotros habéis mantenido, pero sin embargo España, por ejemplo, ha pasado de 11 litros a 6 litros, con lo cual el rango de fidelidad ha sido mucho más bajo y sí ha ocurrido también lo que tú decías, que era una menor frecuencia de ir al supermercado, no, una mayor frecuencia de ir al supermercado, pero comprando envases más pequeños y una reducción de la oferta. O sea, ha sido algo también similar a lo que ha ocurrido aquí en España. Y ahora creo que lo que se ve, Juan, es claramente que este movimiento, yo lo he leído en uno de tus análisis y comparto completamente, el hecho de que el consumo de aceite de oliva a nivel mundial se haya movilizado de lo que solía ser un alto porcentaje de consumo en la cuenca mediterránea a un alto porcentaje fuera del Mediterráneo, ha cambiado completamente el panorama de la elasticidad del producto y la respuesta a los precios. Plenamente de acuerdo contigo, estoy plenamente de acuerdo contigo. Eso está sucediendo. Hay una caída de consumo en los países habituales y un incremento de consumo en los países que antes no eran habituales, pero que ya sí empiezan a serlo. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Y luego, no sé si quieres comentar, te apetece comentar alguna cosa más que creas que es, porque la evolución de precios, por ejemplo, te cuento lo que está ocurriendo aquí. Aquí, de manera gradual, se está produciendo un acomodamiento de los precios, ¿no? Digamos que están poco a poco, están poquito a poquito desembocando en una normalidad. O sea, se están de manera gradual perdiendo, está costando, pero se está perdiendo céntimo a céntimo hasta que parece que está empezando a ser iguales que cuando las campañas son altas, ¿no? Porque se prevé que la próxima campaña sea por encima de la media, ¿vale? ¿Qué está sucediendo allí con los precios, Leandro? No, bueno, en este momento es una situación muy particular, o sea, no hay aceite, básicamente. O sea, si uno quiere ir a comprar aceite australiano a granel, no existe. Esa oferta prácticamente es inexistente, está totalmente tomado, entonces es un mercado prácticamente inexistente en este momento, es difícil de dar un precio, porque el poco aceite que tal vez no tenía una ubicación a través del envasado,
se ha exportado a precios internacionales de 8 9 euros, que era más rentable que tratar de ponerlo en cualquier tipo de envasado, particularmente a países del sudeste asiático. Eso es una realidad. Entonces, por lo tanto, es muy difícil hablar de precios a granel porque no hay una Oferta, referencia. ¿no? No hay oferta realmente, ¿no? No hay oferta. No hay oferta y sinceramente eso no va a ocurrir hasta el año entrante. O sea, Yo creo fíjate, que una situación de desabastecimiento, entonces, ¿no? es y de hecho se ve inclusive reflejado en las góndolas del supermercado, en donde es muy común de ver espacios vacíos, o sea, cosa que no se veía desde la época de la pandemia y no recuerdo, o sea, que haya un problema de desabastecimiento de un producto tan común como en el caso del aceite de oliva, que ocupa un lugar importante en las góndolas de los supermercados australianos, que haya desabastecimiento es una cosa extremadamente rara y todavía ocurre, particularmente con los productos importados, de una u otra medida, lo cual se nota que hay una restricción todavía en cuanto al abastecimiento de esos productos y que de una forma u otra tienen un impacto en el consumo. Va a ser interesante ver cómo el consumo responde cuando las cosas vuelven a la normalidad, digamos, o un poco más a la normalidad. Yo lo que espero, sinceramente, ya hablando como una reflexión a nivel de industria global, es que esta situación anómala, totalmente anómala que sucedió en el Mediterráneo, particularmente en España, nos haya permitido aprender que, como también escuché en algunos de unas entrevistas que he hecho, que la industria valore el producto igual que como lo valoran nuestros consumidores, y que sin llegar a los extremos de precio que hemos hablado, sea capaz de sostener precios que provean rentabilidad a todo el sector. Porque así como el 8 o 9 euros el kilo no es sostenible tal vez en el futuro, el 1,90, 2 tampoco. Entonces, creemos que ese miedo terrible que había de que a lo mejor si el precio subía a 5 euros, nos íbamos a quedar sin consumo, creo que quedó más que demostrado que no es el caso y que es posible con una buena política de promoción, de manejo de los stocks, sostener un precio en el donde el consumidor recibe un buen producto por buen valor y los productores en general, distribuidores, envasadores, etcétera, se llevan una rentabilidad lógica que les permiten seguir invirtiendo en el sector. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Se ha producido un fenómeno que hicimos un trabajo para un grupo multinacional y en 2016-2017 se produjo en España una caída de consumo de aproximadamente 250.000 toneladas en el mercado interno a 4,17 euros en origen, ¿vale? Y este año no, el año pasado, perdón, se produjo la misma cantidad de caída, pero a 7,50 euros. O sea, realmente hubo un incremento de más de 3 euros, ¿no? Entre un momento y otro momento, y realmente, como tú muy bien has dicho, el cliente es capaz de tolerar un incremento de precios pues razonable debido a circunstancias también razonables. O sea, estoy de acuerdo. Aparte como sabrás, Juan, los niveles de costos, cuando uno evalúa todo lo que sucedió en este periodo realmente muy extraño, muy anómalo, entre la pandemia, las alteraciones, la guerra, pero cuando uno analiza el paquete de costos, costos han subido y significativamente. ¿Se han tendido a estabilizar ahora? Sí, se han tendido a estabilizar, pero cuando comparamos versus, digamos, 2019, y estamos hablando de un incremento importante de costos de producción, que si no se ven reflejados en un incremento estable del precio que se recibe por el producto, pasa a ser directamente un nivel de pérdida para el productor. Totalmente de acuerdo. Había un incremento de precios de fertilizantes, combustibles, energía, etcétera, etcétera. Envases, digamos, porque el vidrio está altamente vinculado a la energía. O sea, toda la cadena, flete, transporte, etcétera, toda la cadena ha incrementado sus costos. Y espero simplemente que cuando todo se normalice, lo que se vea es una nueva normalidad del precio
que lejos están de llegar a los niveles tan bajos que tuvimos o que experimentamos en años anteriores. Porque creo que cuando eso sucede nadie se beneficia. Tener un producto subvaluado creo que es perjudicial para todo el mundo. Totalmente de acuerdo también. Bueno, Leandro, pues si quieres lo dejamos aquí. La verdad es que ha sido un placer hablar con una de las voces más acreditadas del continente oceánico, porque realmente, resumo, ellos producen el 70% del total de la oferta doméstica de Australia, lo cual, bueno, es una pasada, es una auténtica pasada y una visión del mercado pues que muy poca gente puede tener de su propio continente. Ellos tienen dos explotaciones bastante grandes que están entre las 10 más grandes del planeta, sin lugar a dudas, de olivar. Y bueno, y Leandro cuenta con una experiencia más que acreditada de los últimos años, bastante solvente, bastante dilatada y evidentemente, bueno, aparte personalmente, pues para mí ha sido un orgullo el poder estar esta mañana, para ti tarde, hablando, como he dicho anteriormente, director general de Cobran State, lo que incrementa su punto de vista, porque no solo tiene la perspectiva oceánica, sino que también tiene la perspectiva americana y del resto del planeta, ¿no? Porque es evidente que está constantemente siguiendo lo que está sucediendo en el mundo del aceite. Un placer, que tengas muy buenas vacaciones, porque ya me decías que te ibas de vacaciones, y a tu entera disposición para cualquier cosa. Luego te pasamos el link para que puedas y lo distribuiremos entre las 20.000 personas que están suscritas a nuestro boletín. Un fortísimo abrazo desde España para Australia, Leandro. Otro para vos, Juan, y nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer poder hablar contigo. Muchísimas gracias a ti.